Empiezo a grabar. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Y buenas noches ya para todos nuevamente. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión de esta noche. Bueno, como el tiempo apremia, entonces vamos a rápidamente a revisar cuál es la propuesta de práctica que tenemos para la sesión de hoy. Y dentro de esa propuesta, vamos a mirar aquí. Ahí tenemos nosotros. Entonces, la sesión de hoy tiene como propósito revisar lo concerniente al tema de la superposición, ¿sí? Entonces, allí ustedes pueden ver que yo ubiqué una definición rápida acerca de lo que tiene que ver con la parte de la superposición. Yo dejé habilitado permítame, yo hago aquí un ajuste para ahorro de ancho de banda, eso. Muy bien. Y ahora sí, vamos a mirar el documento. Entonces, dentro de eso, pues ahí hay una definición rápida de lo que es la superposición. Me voy a quedar con el último párrafo que dice: en el teorema de superposición, en teoría de circuitos, se establece que la tensión entre dos nodos de un circuito o la corriente que atraviesa una rama es igual a la suma de las tensiones o de las corrientes producidas por cada uno de los generadores de tensión y de los generadores de corriente del circuito. En cada uno de los cálculos parciales se conserva uno solo de los generadores y se reemplazan los otros generadores de tensión por cortocircuitos y los otros generadores de corriente por circuitos abiertos. Bien, entonces ya en la guía, sobre la guía dice lo siguiente: siga el procedimiento que se indica en la guía de laboratorio, anote los resultados obtenidos, incluya el análisis teórico y finalmente realice las conclusiones respectivas. Entonces, bueno, comprobar el teorema de superposición mediante un montaje práctico, los equipos y materiales para el multímetro digital que no va a faltar, protoboard, resistencias de 1K, de 2K, de 3.3K, 4.7K y los respectivos cables caimanes. Investigue y define el concepto de superposición, que ya ustedes conocieron, ya lo trabajan. Realice todos los cálculos teóricos correspondientes a la práctica, que eso no puede faltar, ya ustedes lo saben. Y allí tenemos lo siguiente: considere el siguiente circuito que se muestra en la figura número 1. Tenemos un circuito que tiene dos fuentes de DC, una de 12 voltios, otra de 8 voltios. Tenemos allí 5 resistencias. Entonces, dentro de eso, la resistencia 1 de 1K, resistencia 2 de 2K, resistencia 3 de 4.7K, resistencia 4 de 3.3K, resistencia 5 de 1K. Entonces dice: verifique el valor de las resistencias de forma teórica. Eso es para, pues cuando ya uno va a hacer la implementación, porque desde luego que para nosotros es importante tener presente eso. Buenas noches, John Charles. Y sucede que, pues en el caso nuestro, pues solamente vamos a ubicar, en este caso, pues con la simulación, solamente vamos a ubicar los valores allí en el espacio de trabajo del simulador. Entonces, por ese lado no tenemos mucho problema. Aún así, esta tabla pues era una forma de corroborar los valores. A nosotros no nos va a tocar pues llenarla, porque pues todos los valores que tenemos allí son precisos. Salvo está lo que yo les comentaba en la sesión anterior, que si digamos dentro de los grupos de trabajo tiene la manera de hacer la conexión, digamos, de ensayarlo, ¿cierto? De conectar todos esos elementos que están allí.
para vivir la experiencia práctica, pues mucho mejor. En ese caso, sí está la recomendación entonces de medir los valores de las resistencias y corroborar pues como lo que hicimos en la primera práctica. Ustedes recordarán que en la primera práctica pues no medir resistencias, verificar los valores, el valor pues digamos real versus el nominal de acuerdo al código de colores, y entonces pues ya con eso ya uno se va ubicando. Eso era el punto número 2. El punto número 3 dice: realice un análisis teórico de este circuito por medio del teorema de superposición con el fin de determinar la tensión en la resistencia 2 y la corriente que circula por la resistencia 4. Anote sus resultados en la siguiente tabla. Entonces, el propósito es mirar qué voltaje. Hay dos preguntas, ¿no? Entonces, ahí pregunta lo siguiente: ¿qué voltaje vamos a tener nosotros en esta resistencia, en la resistencia 2? ¿Y qué más decía? ¿Que la corriente dónde? ¿Recuerdan? R4. Entonces la corriente en la resistencia 4. Muy bien. Entonces para la resistencia 2 nos interesa el voltaje, y para la resistencia 4 nos interesa la corriente. Dentro del análisis teórico, voy a explicar aquí rápidamente, aunque yo sé que ya ustedes lo manejan, lo conocen. La superposición consiste, por lo menos para este circuito, en que nosotros trabajamos con una fuente a la vez, ¿no? Con una fuente a la vez. Entonces, aquí vemos que el circuito está conformado, aparte de las resistencias, por fuentes de voltaje. Y el teorema o principio de superposición nos dice que como se trabaja con una fuente a la vez, entonces la otra o las otras fuentes se deben eliminar. En ese orden de ideas, pues si vamos a trabajar inicialmente con la fuente de 12 voltios, lo que tenemos que hacer es eliminar la fuente de 8 voltios. La eliminación momentánea en la fuente de 8 voltios significa que abrimos allí el circuito, o sea que al abrir esa fuente, como si desconectáramos nosotros el alambre que está aquí entre la resistencia de 5 y la fuente de voltaje de 8, entonces ella queda ya marginada. Entonces, en ese momento, el circuito que vamos a tener para el análisis es lo que vemos de aquí hacia la izquierda. ¿Sí? Uy, O sea profe, que, dígame. hasta donde yo tenía entendido, cuando es una fuente de voltaje, como en este caso, se toma como si hubiese un corte, o sea, como si se pusiera un cable allí en donde se está quitando. Yo dije que se abría, ¿cierto? ¿O cuál es la duda tuya? Sí, Si no te Bueno, entendí. Dígamela bien porque creo que voy a hacer una corrección. que habría. Lo que pasa es que usted está diciendo que la fuente de voltaje se anula, pero Hay que anular una. Ajá. hasta donde teníamos entendido, la fuente de voltaje, una se pone en corto y se trabaja con la otra, y cuando son fuentes de corriente se anulan. Sí, Se lo abre que el pasa es que circuito. yo para la de voltaje dije como la de corriente. O sea, cuando usted tiene para usted eliminar la de corriente, ¿qué es lo que hace? Cuando ustedes me hablan de anulación, ¿me están diciendo que es abrir la fuente? Sí, es abrir el circuito ahí Eso, donde está la fuente. eso. Pero con la fuente de voltaje es un corte, o sí, sea que sí, se salía abría en como ese por un punto. cable. Sí, exacto. Lo que yo dije fue un error. Lo que pasa es que las estaba confundiendo. Muy bien. Entonces, eso es. La fuente de voltaje nosotros hacemos el cortocircuito de ella. Porque lo que pasa es que desde el punto de vista conceptual, que era lo que yo estaba errando allí, cuando usted la abre, pues el voltaje va a estar, ¿sí o no? Entonces, no, pues es decir, pues yo la puedo abrir. Es decir, yo la puedo abrir de aquí, no forma parte del circuito, pero
dentro del procedimiento de superposición no es la forma correcta de hacerlo. Porque de todas formas, cuando nosotros hablamos del concepto de la eliminación de la fuente, lo que buscamos es que la fuente realmente no quede sirviendo. Es decir, pues uno lo puede sustentar de varias maneras, pero entonces, si yo coloco aquí un cable entre positivo y negativo, pues la fuente no nos va a servir. En efecto, ella se va a quedar totalmente anulada allí. Desde luego que en el procedimiento que nosotros hacemos no buscamos que vamos a dañar la fuente, ¿no? Sino que pues es la forma para nosotros de entenderlo. Entonces, retomando aquí, en la corrección, entonces yo pongo un cablecito acá, entonces ella ya no va a estar allí presente, pero, que era lo que yo estaba viendo mal ahorita, o viendo mal no, estaba dando mal el concepto, entonces tenemos todo este esquema aquí para trabajar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nosotros deseamos trabajar, o sea, ese es el circuito con el que vamos a trabajar, y entonces aquí vamos a buscar nosotros el voltaje, y aquí vamos a buscar nosotros la corriente, ¿cierto? Con una sola fuente. Entonces ya ustedes miran el método que para ustedes sea el más apropiado. Ustedes pueden pensar en mallas, por ejemplo. Alguien diga, no, yo digamos que hago análisis de mallas. Entonces, corriente de malla 1, corriente de malla 2, corriente de malla 3. Puede ser, digamos, el método a considerar. Y entonces, ustedes lo hacen, y cuando ya encuentran las corrientes de malla 1 y 2, ahí van a hacer cuál es el delta de corriente que circula por la resistencia 2, y entonces hacen su análisis para determinar el voltaje. Y cuando ya de igual manera conozcan a la corriente de malla 2 y la corriente de malla 3, entonces ustedes ya miran cuál es el delta de corriente que circula por la resistencia 4. Sencillo, no hay ningún problema. Pero entonces esos resultados tenemos que tenerlos ahí almacenaditos. Uno puede decir, un ejemplo, yo digo voltaje 1 del primer análisis y corriente 1 también fruto del primer análisis. ¿Listo? Bueno, entonces, pero borré, este es el problema cuando tengo que borrar entonces una por una. Pero lo escribo por aquí. Bueno, entonces viene ahora la parte de eliminar la otra fuente. Entonces, corrigiendo mis palabras, al eliminarla, entonces yo coloco aquí este corto. Ella ya no va a estar allí, ya no nos sirve. Y entonces ya esta fuente 2 quedó habilitada, la de los 8 voltios. Y aquí volvemos otra vez a pensar para buscar el voltaje y para buscar la corriente. ¿Ok? Eso es. Entonces, tenemos todo el circuito a disposición. Todo el circuito. Todo el circuito es toda esta parte, corrigiendo lo que yo les estaba diciendo ahora. Y pues mire que en el fondo el análisis puede ser el mismo a la primera parte, ¿no? O sea, podemos volver a hablar otra vez de corrientes de malla. Si uno quiere, si ustedes lo desean, es una manera, ¿no? No es la única, ya ustedes lo saben muy bien. Y a pesar de que pues, la polaridad de la fuente está aquí de esta forma, recuerden que nosotros podemos determinar el sentido de la manecilla del reloj para trabajar con esas corrientes de malla, no hay ningún problema con eso. Entonces ustedes vuelven a encontrar las corrientes y con base en las corrientes, entonces ya determinan cuánto del voltaje en la resistencia 2 y cuánto es la corriente en la resistencia 4. Mire que allí es un circuito muy accesible, fácil de, digamos, de analizar para que ustedes entonces tengan esa consideración. Entonces, ¿qué pasa? Allí ya van a tener un voltaje, llamémoslo 2, que fue el segundo análisis, y una corriente, que es la corriente, digamos, 2, fruto del segundo análisis. Entonces, cuando ya ustedes van a dar la respuesta, lo que tienen que hacer es
para el caso del voltaje en la resistencia 2, sumar esos dos voltajes que obtuvieron. Y para el caso de la corriente en la resistencia 4, sumar las dos corrientes que obtuvieron. ¿Cierto? Y lo que nosotros vamos a esperar es que eso sea un voltaje y una corriente que nos coincida con lo que vamos a obtener en la simulación, porque pues la idea es confrontar esos dos datos. Ese es, digamos, el propósito. Entonces, con eso ya ustedes pueden corroborar si el principio o teorema de superposición realmente sirve o no. Profe, Dígame. qué pena. Lo que pasa es que yo tuve un inconveniente con los ejercicios que nos dejó, porque no sabía lo último cómo, o sea, con qué criterio yo decidir cuál de las dos, digamos, yo tenía que sacar la corriente con cada una de las fuentes, ¿cierto? Entonces, no sabía si sumarlas o si tenía que cuál restar. ¿Sí me hago entender? Profe, ahí llego que, o sea, la base mía para realizar ese tipo de trabajos pues sería revisar resistencia por resistencia y polarizarlas. Entonces, mirar por qué lado le entra la corriente de cada fuente y saber si se le está restando o se le está sumando, digo yo. Ajá, ahora ya todas las subieron, ¿cierto? Yo no la he calificado todavía porque estaba esperando que llegáramos a esta sesión. Es lo único que me falta por calificar, porque ahora les voy a mostrar la planilla, yo ya, lo demás ya lo tengo calificado. Ahora les voy a mostrar la planilla, cómo vamos, para que tengamos presente eso. Permítame, yo termino esta explicación y ahora hablamos de lo otro, para que no mezclemos peras con manzanas. Ya vamos a mirar eso. Muy bien. Entonces, bueno, entonces, por aquí dice, bueno, proceda. Eso es del análisis teórico. Dice, proceda, a ver que no me esté faltando nada. Ya habíamos hablado del punto 3, que es el análisis teórico. Bueno, que aquí está lo que pasa pues con la primera fuente, con la segunda fuente y el valor total. Luego viene, proceda a montar, a montar lo que en este caso sería, proceda a armarlo en multisim, considerando que todos estuviéramos usando ese. Mostrado del circuito mostrado anteriormente, mía las variables indicadas en el punto anterior, anote sus resultados en la siguiente tabla. Entonces aquí anotaríamos que nos da. Y luego dice acá, verificación experimental del teorema de superposición. Entonces dice, con el fin de verificar experimentalmente el teorema de superposición, primero reemplace la fuente E2 por un cortocircuito, ahí ya con la corrección, gracias a ustedes. Yo me estaba errando ahora en la explicación. Y mida la tensión en la resistencia 2 y la corriente que circula por la resistencia 4 con el fin de determinar la contribución de la fuente E1. O sea, esos son los pasos que uno puede elaborar desde el punto de vista pues del teorema para ver si lo que fue nuestro análisis teórico realmente procede o no. Entonces, ustedes lo harían ahí en el simulador, sencillamente pues quitan la fuente, ya cierran todo el lazo allí. Entonces, eso es como hacer el cortocircuito y hacemos las mediciones. Lo mismo pasa para la otra fuente, para habilitar pues la que se habían habilitado y habilitar la otra y deshabilitar la otra, y entonces ya uno pues puede mirar si funcionó, si no funcionó, si corresponde o no. Mire que en el punto 7 dice sume los resultados obtenidos, y por aquí dice con cada una de las dos fuentes independientes por separado, compare los resultados teóricos totales obtenidos por medio del teorema de superposición con los datos experimentales totales que se muestran en la tabla anterior. Determine el porcentaje de error respectivo. Se comprueba de manera experimental el teorema de superposición. Entonces, eso ya les va a dar la posibilidad a ustedes de mirar si el teorema sirve o no sirve. A pesar de que acá nosotros, pues sería muy bueno que ustedes tuvieran la posibilidad de hacer la implementación, vuelvo a reiterarlo, porque enriquece mucho. Pero de todas maneras, pues, en el caso nuestro del
de implementarlo aquí. Ahí creo que no están viendo todavía el multisync, ¿cierto? Voy a... que ya cambié la pantalla, entonces voy a mostrarles lo de multisync. Entonces, en este caso, que tenemos nosotros aquí, pues, nuestra forma de circuito. Entonces, permítame, yo hago la conexión rápidamente del circuito que va a ser el experimental. Entonces, tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, las 5 resistencias. Resistor. Entonces, una, y copiamos esta, le pegamos las otras 2, 3, 4, 5. Entonces, tengo una de esta manera, la otra de esta manera, una de esta forma, la otra de esta manera, y la otra viene de esta forma. Y esta la podemos hacer un poquito más aquí, más cercana. Y entonces procedemos a conectar. Eso es. Bueno, la conexión aquí es rápida. Ya se dan ustedes de cuenta que no es tan complicado. Vamos un poco más aquí ahí. No es la misma velocidad que de pronto cuando ya uno hace la implementación real. Aunque hay gente que es muy rápida, ¿no? Eso también es importante. Ganar agilidad. Así que aquí conectamos la tierra. Ya ustedes saben que esto sin punto de referencia no nos funciona. Y ya podemos proceder. Entonces, cuando ya uno coloca los valores, 1K, 2K, 1K, o sea, aquí sería 2K. Tenemos 4.7K, 3.3K. Entonces, 4.7K, 3.3K. Listo. Y tenemos un K. Y los valores de las fuentes, pues tenemos 12 y 8 voltios. Tenemos los 8 voltios y ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, pues en este caso, ustedes igual lo van a hacer. Entonces vamos a utilizar dos multímetros, aprovechando que aquí está el recurso para eso. Como se va a medir la corriente en esta resistencia, entonces abrámosla allí. Entonces tengo esto aquí y tengo esto aquí para cerrarla. Y por otro lado mando este punto acá a tierra y este otro aquí. Entonces aquí le vamos a decir que vamos a medir el voltaje, muy bien, y aquí le decimos que nuestro propósito es medir la corriente. Mira, profesor, una pregunta. Dígame. Yo he visto que en Multisync hay una configuración específica para el multímetro. Eso hay que configurarlo específico, lo dejamos así como él viene. Cuando me dice una configuración específica, ¿qué significa? Para entenderlo bien. Por ahí, donde dice set. Ahí son valores específicos que él le pide para medir. Ah, sí, los dejamos así. No nos los vaya a variar porque lo que pasa es que ya son los valores, pues, es decir, el riesgo que se corre es que usted lo puede, como se dice coloquialmente, con uno que sea, pues, digamos, real. Y usted, si se pone a mover internamente, pues, para que me entiendas la ilustración, lo puede descalibrar.
Entonces, en vez de darte un valor de 20 voltios como corresponde, de pronto ya te da otro valor diferente, cosas como esas. Entonces, no, así déjenlo quietico que así le está bien, no tiene ningún problema. Y ustedes han visto que los valores que normalmente se han medido, pues corresponden en un amplio porcentaje a los que son en la realidad, y también versus cuando usted los hace de manera teórica. Eso es, para que no vayan a tener ningún inconveniente. Listo. Bueno, entonces, en este caso, lo que nos corresponde es mirar qué pasa. Aquí pues rápidamente ya uno logra determinar eso. Entonces mire que estaríamos hablando aproximadamente de un voltaje en la resistencia 2 de 7.798 voltios y una corriente en la resistencia 4 de más o menos 1,931 miliamperios. Ya lo que viene ahora es que ustedes hagan esa comprobación con la parte teórica. Pero para explicar entonces lo que dice ahí la guía de mirar, quite la fuente, póngala, entonces es esto. Profesor, Dígame. otra cosa, es que por lo menos yo tengo el inconveniente de que por lo menos yo hago la parte teórica y es se da como que más del 50% en porcentaje de error a la parte de multicine, entonces ahí que... Pero entonces está crítico, algo pasa. Algo pasa porque no debería ser en, tan lejano. en algunas veces. Hay que mirar a ver qué pasó porque normalmente, pues cuando yo hago el proceso de todo el detalle, pues como correspondería en esas prácticas, nunca he tenido esas diferencias tan abismales. De pronto, ¿sabes dónde sí se me ha podido dar una diferencia cuando armo amplificadores? Porque, digamos, en esta versión no me permite, digamos, variar el valor de una ganancia de un elemento activo. Entonces ahí sí pueden haber ciertas diferencias, pero mira que con esto no, o sea, con estos circuitos que son, o sea, sería chévere que tú me dijeras dónde has visto la diferencia, aunque de pronto yo sí vi algunos puntos distintos pues entre resultados teóricos y prácticos, pero lo que pasa es que ahora voy a hablar de eso, porque no todos los informes me están llegando como yo quisiera que me llegaran al 100%, que es lo que les voy a hablar más adelante. Pero en ese caso que tú estás describiendo, habría que mirar qué está sucediendo porque no debería ser tan grande, o sea, que tú me digas más del 50%, o hay un problema en el análisis teórico que puede darse y puede llegarse a dar, o porque no creo que el problema sea tanto en la conexión de la red eléctrica y del multisím, porque pues normalmente, por lo menos en los pantallazos o configuraciones que me enviaron, vi que estaban bien conectados. O sea, yo creo que ahí no hay por tanto problema. Tendríamos que mirar la parte del análisis. De pronto ahí puede estar el inconveniente. Tendríamos que mirar eso. Pero entonces, permítame, yo hablo de esta parte aquí, vean. Como allí la guía nos pide a nosotros que, supongamos que vamos a trabajar con la fuente 2, entonces, pues nos dice que cortocircuite el voltaje 1, entonces en este caso, pues lo que hacemos es retirarla, ¿no? Retiramos la fuente y ya. Entonces, en ese momento, lo que corresponde hacer es que nosotros volvemos a conectar, pues aquí, el multímetro para mirar qué voltaje tiene él allí en relación pues a lo que son los voltajes y las corrientes que estamos buscando medir. Y bueno, entonces cierro aquí nuevamente y mire que ya por lo menos el voltaje estaría dando, dada la fuente 2, que de 8 voltios, 667,225 milivoltios y la corriente 1,627 miliamperios, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Es bueno que la anoten y alguien, bueno, no les dije que, no sé si alguien nos estará anotando para hacer la comprobación a ver si coincide o no coincide. Entonces, yo vuelvo a desconectar acá y para entonces ahora habilitar la fuente que se deshabilitó.
y entonces la coloco aquí para ya trabajar con esa fuente. Y lo que viene ahora es que esta fuente 2 es la que vamos a quitar nosotros. Entonces ella viene por acá y hacemos esto. Entonces, tengan por favor en cuenta esos voltajes que tenemos. Anótenlos ahí y me dicen. Ahí tenemos con la fuente 2, 667,225 milivoltios. Y una corriente de 1,627 miliamperios. Con la fuente, eso lo encontramos con la fuente 2, ¿no? Y aquí vamos a mirar cuánto nos da con la fuente 1. Entonces, con la fuente 1 tenemos un voltaje de 7,131 o 131 voltios. Y tenemos una corriente de 303,313 microamperios. Entonces, como vayan sumando ese voltaje con el otro y esa corriente con la otra, para que veamos si por lo menos aquí en la simulación si nos da lo que esperamos que nos dé. ¿Cierto? Entonces, ahora que aquí no he parado la simulación, tengo que pararla para quitar estos cables. Entonces, esta la coloco nuevamente acá, porque vamos a volver a simular. Vamos a volver a simular con la fuente, con las dos fuentes. Entonces, aquí, esta tierra viene acá. Yo coloqué donde no es. Estaba pensando en otra cosa. Esta viene aquí. Y ya tenemos las dos fuentes. Entonces, ustedes miran, o sea, yo miro así sin haber hecho la suma y creo que por lo menos lo que tuvimos con cada fuente se corrobora en un amplio porcentaje con lo que tenemos ya con las dos fuentes, ¿no? Al sumar lo de la fuente 1 con la fuente 2. Eso es lo que ustedes van a corroborar ya teóricamente, o sea, mire que ya con eso, pues ahí les muestro cómo es la metodología. Si tuviéramos fuentes de corriente, ahí lo que pasa es cuando estaba inicialmente explicando, lo estaba explicando como para el caso de la fuente de corriente. Entonces usted la abre y ella pues ya no queda en el circuito porque nosotros sabemos de que pues en una fuente de corriente su esencia es entregar corriente, ¿cierto? Y cuando el circuito está abierto, pues la corriente es cero. Entonces, eso es lo que yo estaba explicando ahora, pero errando en el elemento que era. Bueno, yo creo que ahí ya está claro lo que tenemos que hacer. No, creo que no, pues no es algo muy demandante de cosas. Entonces, en este tiempo me parece que es bueno que ya charlemos del rendimiento de ustedes y demás. Entonces, miren, voy a iniciar esta parte y antes de pronto de cargar para la respuesta de Charles, voy a iniciar, creo que aquí tengo un esquema, lo voy a mostrar, porque no fue con todos los casos, afortunadamente, pero sí es bueno que por favor hagamos correcciones. Vea, por ejemplo, pues me perdonan los compañeros que están aquí saliendo del curso, pero lo tengo que hacer para que corrijamos. O sea, en este informe, los compañeros no me están entregando realmente nada. Porque todos los informes tienen que tener el análisis teórico del circuito que se tiene. Eso lo sabemos nosotros desde el primer momento. Y en este caso, pues que se hace la implementación, no es solamente que me coloquen las imágenes de lo que se implementó. Me tienen que colocar las tablas de los resultados que se obtuvieron. Yo allí no veo qué resultados hay. Y eso aquí no me está diciendo realmente absolutamente nada. En este caso yo no emití ninguna nota, porque es que no tengo nada que clarificar acá. Entonces hay que tener la diligencia en el sentido
de que cada circuito, por muy sencillo que pueda ser, porque normalmente todos estos esquemas que se han trabajado o que se vienen trabajando son circuitos que realmente no demandan una mayor complejidad, pero son circuitos que nos están ayudando a todos nosotros, en este caso particular a ustedes, a tener muy presente los conceptos, a clarificar conceptos de lo que viene en la clase pues con el profesor Juan Manuel, y para revisar si en efecto lo que él les está explicando, cuando lo hemos reflejado en la práctica, en este caso pues dada la contingencia en estas simulaciones, si coincide, si es verdad, si no es verdad. Pero entonces yo sí demando que por favor aquí haya una corrección, porque por lo menos acá yo no soy, ¿qué voy a calificar? Ahora, esto yo no lo necesito que me lo muestren, porque ya, pues, es decir, no hace parte de la guía, o sea, no hace parte de lo que nosotros queremos hacer. Que me muestren que aquí dice ahora la implementación, bueno, válido, pero el asunto es que ¿dónde está lo que realmente hace relación con el circuito? O sea, con lo que vamos a evaluar, con lo que se va a corroborar, ¿dónde están los cálculos teóricos? No hay nada. No hay ni siquiera conclusiones. Todavía debe llegar conclusiones, ustedes lo saben muy bien, porque estamos hablando de un laboratorio. Por ejemplo, en este laboratorio que acabo de explicar para que ustedes van a completar, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la razón de ser? Pues la razón de ser es ver si en efecto lo que hemos visto teóricamente, lo que uno hace teóricamente, se corrobora en lo práctico. En la forma metodológica que acabo de exponer, pues vemos que sí, cuando vimos una fuente y la operamos con la otra, entonces ahí se ve que por lo menos los resultados que se obtienen van a ser los que deben ser. Falta revisar la parte teórica, ¿verdad? Pero entonces aquí se hace un llamado de atención, porque la verdad es que yo veo esto y estoy viendo un sinónimo que es más bien de pereza. Y si aquí hubo pereza, pues tenemos que dar la pereza a un lado, porque con eso no vamos a ninguna parte. Yo aquí no emití nota. Si estas personas van a hacer la corrección, tienen que subirlo allá a partir de lo que se diga, o sea, de los nuevos enlaces, a partir del enlace de la semana 11, porque ya los otros están inactivos. ¿Ok? Entonces, para tener en cuenta eso. Listo, profe, ese laboratorio es mío. Ok, mijo, porque entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, otra cosa que es para todos también. Cuando ustedes enumeren el informe, díganlo, es decir, bueno, lo que es laboratorio número 2, laboratorio número 3, y lo podemos acompañar de la semana, ¿no? Porque de todas maneras, pues ustedes ven que las carpetas yo las estoy identificando con una semana para precisamente tener esa diferencia ahí. Por lo menos para estos compañeros, que allí ya pues uno de ellos se manifestó. Entonces, como yo no he emitido ninguna nota, entonces ustedes lo van a subir nuevamente, pero ya me identifican a cuál hace referencia, en qué semana lo coloqué yo, para que tengamos claridad con eso. Dígame, compañero, ¿qué va a hablar ahí? ¿La corrección se le manda al correo o nuevamente al Moodle? La sube al Moodle, pero puede ser en el enlace de esta semana. Enlace de la semana 11. Para entonces tener presente que es a partir de esta semana o esta sesión. Dígame. Profe, usted de pronto revisa el correo. Es que yo al correo le envié uno que no pude subir en una semana. Está hablando de John Charles, ¿cierto? Sí, señor. Sí, yo lo vi esta semana. Sí. Ah, bueno, listo. Sí, yo lo Gracias, vi. profe. Bueno, entonces, eso es, chicos, para que lo tengamos presente. Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a compartir aquí lo que son voy a quedar abierto. Damos notas. Esta es la planilla de los compañeros que me aparecen, lo que tiene que ver con el grupo de electrónica. ¿De quiénes recibí? Mire que aquí solamente me falta lo de hace 8 días. Listo, que como les dije ahora, pues no lo he calificado. Califiqué pues lo anterior,
Entonces, recibí ¿de quiénes? Recibí de Víctor Alejandro Campuzano y recibí de Faber Alexander Quinayas o Quinayas. No sé si es Quinayas o Quinayas. Como ahí no aparece pues con tilde. Quinayas, pero la gente lo escribe así. Listo, Quinayas. Muy bien. Entonces, de Víctor y de Faber Alexander. No recibí, o sea, la verdad no me llegó nada de Santiago Alejandro, no me llegó nada de, si es que están activos con nosotros, de Luis Fernando y de Juan Esteban. Nada ahí en esas carpetas, escarbé, miré, hice seguimiento de correo, nada llegó, para que tengamos claro eso. Reitero, falta solamente revisar lo de hace 8 días. ¿Listo? Falta solamente revisar eso. Pero esto es en cuanto a los laboratorios y todo. Aquí ya hubo una corrección del primer consolidado, como les decía hoy en la tarde dentro del grupo en el chat. Entonces ahí ya están las notas y esto pues para este grupo. Ahora vamos a mirar el otro grupo ya más grande, que es el grupo de los compañeros mecatrónicos que me aparecen en la lista de mecatrónica. Entonces, a ver, ¿de quién no recibí? Pues está el que ya me dijeron que es desertor, José Julián Vados. No recibí de Gilmer Arnovi Garcés, pues de pronto ahí está lo que habíamos visto ahora, pero como dije no emití nota, entonces, y fue lo único que recibí del grupo que mostré hace un instante. Juan Andrés Londoño y no recibí nada de César Armando Reyes. Uy, Dios mío. Creo que Reyes se ha estado conectando, pero de ti no me llegó nada. O no lo incluyeron en el informe, que es la otra. Ojo, para que revisen eso. Porque a veces se da de eso, porque sí me extrañó porque yo he visto que el compañero Reyes ha estado conectando y entonces, de hecho, no sé qué pasa porque, mire, vea, del primer consolidado, nulo también. Entonces, no sé qué está pasando ahí, pero realmente nunca me ha llegado nada profe, a tu nombre. Dígame. Yo voy a Costa y no que ahí veo que me hacen falta 2 notas. A ver si tienen más. Eso, ya vamos para allá, vamos por parte. Entonces, vean. De Acosta, ya que habló, sucede que no me llegaron estos, solamente me llegaron, a ver, yo miro aquí arriba. Esos que no me llegaron hacen referencia a lo que es laboratorio 7 y 8. 7 y 8 que son Puente de Winston y máxima transferencia de potencia. Profe, ese 7 y 8, bueno, no sé porque ese era, yo había quedado con el compañero Duque de que él lo iba a enviar. Entonces no sé si él tuvo... ¿Qué pasó? Sí. Porque claro, mira que el mismo caso a Carlos, pues solamente me aparece hasta el 5 y el 6. Jason González también hasta el 5 y el 6, falta 7 y 8. Otro caso similar es el de Juan Pablo Maya, solamente hasta el 5 y el 6. David Andrés Paz, solamente hasta el 5 y el 6. Y Brian Andrés Torres, solamente el 5 y el 6, faltan esos dos. Sí, profe, yo también hago parte del grupo de Luigi. Ah, ok. Entonces, ahí está la situación para que por favor la revisen. Y entonces me comentan. Ahora, entonces Profe, ya... podrías... Profe, los que están en rojo, ¿qué pasa? Ya voy a decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me podrías decir cuáles me hacen falta a mí para revisar y reenviarlos, por favor? Pues a todos los que les hace falta el de máxima transferencia de potencia y el de Puente de Winston. Profe, pues al menos mi grupo se lo enviamos esta tarde, el grupo de Maya, Paz y Jason. ¿Lo subieron apenas hoy? Sí, señor. ¿Y a dónde lo subieron? A la carpeta de la semana 10, si no mal me equivoco. No, en la carpeta de la semana 7. Yo corregí. Sin querer Sí, lo listo. estaba enviando en la de la semana 10, después corregí, profesor. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que subieron hoy para yo mirar? Jason González, Maya, Juan Pablo Mayo y David Paz. Esos lo están subiendo muy tarde, ojo, ¿no? Sí, señor. Entonces, voy a colocar aquí tarde para saber que fue tarde. ¿Quién más? Profe, Acosta, Calderón, Duque. ¿También subieron hoy?
Sí, el taller del puente ese, el del laboratorio 8, lo subimos hoy. El de máxima transferencia ya se había subido, pero entonces, ¿cómo esperaban que yo les...? Profe, bueno, un momentico, pues, por partes. Un momentico por partes, porque no puedo... Un momentico. Entonces, listo, profe, tranquilo. Acosta, tarde. A ver, ¿quién más subió hoy? Puede ser a con Duque. Tarde. ¿Quién más? Calderón y Torres. Calderón. Él está en electrónica, creo. Ya, espere, yo paso allá. Ahí está, bueno, y ahí está Torres también. Calderón. Uy, pues Calderón no aparece nada. Tarde. ¿Y está también quién? Torres, pero en el mecatrónica. Ok. Y Torres. Entonces, ese de hoy pues era el del laboratorio 8, porque el del 7, Duque ya lo había subido, pero entonces toca preguntarle si... Hay que preguntarle qué pasó. Bueno, y entonces, ¿qué más falta? Porque para yo colocarle tarde... Profe, sino que yo ayer subí el taller de potencia, de máxima potencia, el que usted dejó, pero Moodle no me dejó. O sea, no me dejaba entrar a Moodle, entonces me tocó que esperar hasta hoy y apenas por la tarde me dejó. Incluso yo le mandé un correo allá de lo del soporte, sí. Pues me dejaron, pero por eso no lo había subido. ¿Lo subiste por el Moodle? Días. Sí, lo subí por el Moodle. Yo desde ayer estaba intentando y... ¿Lo subiste ayer? Sí. Y sino que ayer iba a entrar a Moodle y me aparecía, no me daba. O sea, que era incorrecta la contraseña y eso. Pero ahí me aparece que, esto que revisar porque me aparece como las entregas todas realizadas. Porque tú estás trabajando con Valentina y compañía, ¿cierto? ¿O se dividieron? No, pues es que yo, o sea, lo mío es subirlo, ¿no? O sea, lo subí, me tocó que subirlo en varias carpetas. Bueno, lo que pasa es que como les dije, esas carpetas... Don Daño Silva Juan Andrés. Esas carpetas se inhabilitan porque mire esto, yo me siento, es que, vea, esto sí pues no voy a decir que voy a perder los hilos y el control, pero esto sí ya genera molestia y les voy a explicar por qué. Porque en la forma en que yo estoy subiendo esto, yo no lo quise que lo subieran directamente al Moodle. ¿Qué quiere decir eso? Subirlo directamente al Moodle es que yo genero el enlace dentro del Moodle para que el mismo Moodle me guarde a mí esos archivos. Pero muchos estudiantes han tenido, no sé por qué es algo tan sencillo y no sé por qué pues, han tenido problemas con eso. Entonces, lo que yo he hecho es que genero unos enlaces que están dentro del Moodle, pero no se quedan en Moodle. Me llegan a una carpeta que yo he generado dentro de una cuenta que tengo en Gmail. Entonces allí todo lo que se sube en esos enlaces queda allí, digamos, pues mezclado, ¿sí? Entonces yo ya hice todo, yo les gasté a ustedes casi como día y medio revisando eso, revisando lo de las notas, por lo menos para el ajuste del primer consolidado que nos faltaba, que ustedes saben eso. Pero cuando ustedes me están entregando a mí esto tarde, entonces ya me genera a mí un problema porque es volver a abrir esas carpetas, por eso yo digo que las voy a inhabilitar para evitarme ese detalle. Entonces, tenemos que, por eso que yo no he querido revisar todavía la de las 8 días, que es la última casilla que nos falta, porque precisamente es para evitarme todo eso, porque como ahí estoy evaluando ya a todos de manera individual, entonces es precisamente para evitarnos ese detalle. Pero bueno, yo lo vuelvo a mirar, pero si ya les toca, lo voy a dejar de últimos porque a ustedes les di prioridad esta semana para precisamente poder, digamos, mostrarles y que ya haya corregido el primer consolidado y todo eso, ¿ok? Para que tengamos presente eso. Bueno. Listo, profe, pero entonces, pues, me hace el favor y revisa ahí, es que yo se lo mandé, mejor dicho, yo lo puedo jurar, se lo mandé. Bueno, yo lo reviso. Entonces, mire, me estaban preguntando, dígame. Profe, le habla Hilmer. Profe, yo los laboratorios se los mandé en la semana 10, todos los laboratorios. ¿Hilmer qué? Eso aparece ese laboratorio, Hilmer Garcés, que salió con ese que no colocamos la teoría, pues. Mira que no. Yo revisé todos los archivos y no, mira que no. Lo único que me llevó de ustedes fue ese que yo abrí.
que ahí pues yo dije, no, tengo que hacerle la corrección porque pues realmente no, pero en lo demás nada más. De hecho, fíjate que ahí tenemos pendiente algo que es del consolidado anterior, porque revisa que ese informe el del divisor de voltaje, seguramente han querido agregarlo ahí, pero no nada. O sea, lo que es de divisor de voltaje hasta nuestros días, no hay nada allí. Yo creo que ese que mostré yo hoy parece más como divisor de tensión, pero pues como ahí no hubo ningún análisis, entonces esa parte sí la tienen que revisar. Porque no, mira que no, les puedo garantizar que revisé bien esas carpetas y ningún archivo quedó sin revisión. Ninguno. Listo, profe. Igual yo tengo los informes de laboratorio, ahorita los miro otra vez. Muy bien. Sí, Ve, profe, una última cosita. Dígame. Entonces, usted como tal tiene pendiente el de hace 8 días. Sí, está pendiente de revisión. Y en mi caso sería el laboratorio 7 y 8, que hay que mirar por qué no han llegado. Sí, hay que revisar qué pasó. Listo, profe. Bueno, entonces primer consolidado ya quedó listo en un amplio porcentaje para todos, más del 95%. Ahí pueden ver. Esto que está aquí en amarillo, en esta última columna, el primer consolidado era porque eran los grupos para los cuales yo les había hecho el cambio para poder entonces luego subir la nota que quedó allá en la plataforma, que ya si la han visto, pues ya ven que ha cambiado, y entonces ya tener en cuenta eso. Lo que está aquí en rojo era porque en su momento cuando estábamos creando el grupo del Telegram hubo gente que en su momento no me había quedado en el grupo. Entonces yo decía, bueno, está pendiente este señor, está pendiente este señor, está pendiente este señor, cosas así. Entonces ya con los colores yo me guiaba, pero no es otra Está asustando, bro. Sí, no, tranquilo. Tranquilo, no es nada, no es otra cosa rara. Entonces quedamos así, póngale cuidado. Los que están pendientes, que ya saben pues con esta reunión que hemos tenido, ya saben que les pido el favor que lo pueden subir a la carpeta 11, bueno, ya me dijeron unos que habían subido hoy algo, entonces yo reviso hoy, bueno, hoy no, pues reviso luego lo que se subió hoy, pero los que de pronto no han subido y saben que están pendientes, entonces súbanlo por favor a la carpeta de hoy, a la carpeta 11, ¿ya? A la carpeta 11 y eso sí, para diferenciar, entonces me coloca allí, informe semana tal, y eso sí, bien claro los nombres de todos los integrantes, para que entonces ya podamos llenar allí y todo el asunto fluya bien. Están viendo ustedes que, digamos, en este consolidado 2 que viene siendo de nuestra coyuntura actual por el virus, están viendo que en términos generales las notas no están mal, están bien. ¿Qué he valorado yo? En esos reportes que están allí he valorado pues que sí, la gente está cumpliendo en un amplio porcentaje con el análisis teórico, han sido diligentes. Me ha gustado el análisis o sea, el detalle que han tenido, que vienen teniendo cuando ya comparten los resultados que tienen con el simulador. Me están colocando en un amplio porcentaje las imágenes, ¿cierto? Donde se ve, pues, más o menos grande allí los valores que obtienen. Entonces, son cosas que por lo menos he visto que ha habido un trabajo que se está haciendo, entonces, digamos que he valorado eso. ¿Por qué no hay un 5? Porque, pues, digamos que para que hubiera un 5 o algo así, pues tendríamos que tener ya todo completo con la implementación real. Pero creo que la nota está, digamos, mostrando ese trabajo que han venido haciendo y pues por ese lado sí les agradezco a todos porque pues, por lo menos pues hay un interés, hay una voluntad y entonces yo creo que por lo menos el grupo que le ha sucedido de que lo único que me llegó de ellos, yo creo que ya con esto van a hacer algo muy bien y eso pues por lo menos también lo valoro y los animo a que lo haga, porque mire que yo dije, no emito nota porque ¿qué voy a evaluar? Yo ya puedo decir, no, 0, 0 y pum, ya nomás, no, pues estoy dando la opción de que corrija. Entonces,
para que por favor tengamos presente eso. Bueno, eso por un lado, le dicen pues al el grupo de Carlos, le dice a Carlos Alberto pues para que tengan presente eso. Otro detalle, chicos, se me está presentando desde que llegamos después de Semana Santa un problema, porque las clases que estamos dictando en esta modalidad no las he podido subir. Hubo uno de ustedes, que no recuerdo quién fue, que me escribía el domingo: profesor, si es tan amable, lo que pasa es que necesito revisar algo para que me colabore y suba. Y yo cuando ya les respondí a él, yo le dije: mío, te cuento que he estado desde hace ya varios días y no me lo he dejado subir. Y el domingo trabajé mucho con esa clase de antes de Semana Santa y les cuento, no la he podido subir. La de los 8 días también le he hecho todo, no sé por qué, los archivos, los videos están buenos, porque igual los puedo ver aquí en mi equipo y demás. Entonces, se me ocurre a mí, de pronto voy a reeditarlos, es decir, a cambiarles el formato, aunque pues vuelvo y digo, yo los estoy pudiendo ver, los estoy logrando ver aquí en mi editor en mi reproductor de video, pero no sé qué pasa. Entonces, y he visto pues que algo pasa ahí con la plataforma, con el YouTube, pero incluso hasta entrar a mirar, como muchas veces ocurre que hay fallas, entonces entrar a mirar en algunas páginas que actualizan noticias sobre esa situación, no encontré nada anómalo. Entonces, algunos sí los he podido subir, otros no. Curiosamente, con los dos últimos de ustedes me ha pasado eso. Entonces, si no lo han visto en línea, no es porque no haya querido subir, sino que ha pasado eso. Entonces, yo todavía no he desistido de subirlos. Voy a, como les digo, a ver si logro cambiarlo con un programa de formato. Entonces, como es como voy a hacer una especie de reedición allí y a intentar nuevamente, a ver si de pronto es que en el original hay un detallito que me está rechazando al subirlo dentro de YouTube. Lo que pasa es que nunca me saca error, sino que ¿qué pasa? Normalmente estos videos en una hora ya han subido, ya quedan en línea allí. Eso, y si son cortos en el tiempo, en menos de una hora ya se logra. Pero sucede que pasa una hora, pasan 2 horas y el video está ahí que a veces me muestra 51% subido, luego pasa a 30, luego sube a 80, entonces, y después de 2 horas si ya no te sube es porque no te va a subir. Entonces no he podido todavía precisar qué pasa. Entonces eso es para que, pues, por favor tengan en cuenta. Profe. Dígame. Qué pena, una pregunta. La última, la última columna que dice AM, que tiene unos chulitos, ¿qué es? Los chulitos son la validación de asistencia. ¿Sí? No, la última, la que dice AM. Esa. Sí, es una asistencia de la sesión de hoy. Lo que pasa es que de pronto a ti todavía no te había, cuando llamé no habías ingresado todavía. Ah, sí, profe, qué pena. Ajá, es eso. Gracias. Profe, yo tampoco la tengo. Dame tu nombre. Brian Torres. Listo. Ok. Tengo yo, profe. ¿Quién es yo? Porque ustedes hablan, pero no lo estoy viendo acá dentro en el Zoom directamente, entonces no sé quién me habla. Profe, disculpe, es que tengo una falta de asistencia, pero yo nunca he faltado a las clases. Dame tu nombre. Juan Diego Osorio. ¿Y el otro compañero que está hablando era quién? Aquí estás tú. Rentería. Rentería. Profe, yo tampoco he faltado a los laboratorios. También está revisando. ¿Rentería qué apellido tiene? ¿El primero? Blandón. Blandón, sí, deme el primero porque como aparece. ¿Y quién es el que nunca Y profesor, otra pregunta. Profe, nota... Campuzano. Profesor, la nota AG es acerca del taller que acabaste de enviar hace 8 días, ¿verdad? Sí, espérate un momentito. ¿Quién es Campuzano? Víctor Alejandro, en electrónica. Ah, en electrónica, ya voy a mirar electrónica. La pregunta de ¿cuál la G?
Ah, sí, Sí, esta nota, sí, esto no se preocupen por esto, porque esto todavía no es. O sea, lo que está aquí todavía no es. Aquí todavía me falta la última nota de hace 8 días, que vuelvo y reitero, todavía no la he revisado. Entonces, ¿Esa nota aquí cuánto ya, porcentaje tiene? no, yo les decía que todo va a quedar ponderado por el mismo porcentaje dentro del 90%. O sea, voy a sacar un promedio. Ah, ok. Ve, profe, una cosita. A mí también me faltan 2 chulitos ahí, no sé si también sean de asistencia, pero nunca le he faltado. Nombre. Acosta. Ah, sí, es que no las había validado porque faltan los laboratorios, es por eso. Pero Listo, no, profe. no es por otra Falta cosa. mi prueba, a mí también me faltan los chulitos y los laboratorios. Entonces, el mismo caso, ¿Tu nombre? Torres Braya, Torres Velázquez. Has estado en todas, ¿cierto? Sí, es que como no me llegaron los informes, no había validado la asistencia. Ok. Quedaba pendiente. Bueno, y voy a mirar el caso de electrónica que me había dicho el compañero que es Campuzano. Sí, la de hoy, Campuzano. Por lo menos mire que de él tengo los reportes, pero pues no le validaba la asistencia, ya más adelante le valió la asistencia a él. Pero no se preocupen por eso. Profe, Quinayas. Quinayas, sí, falta la de Quinayas. Bueno. Gracias. Muy bien a ustedes. Entonces, bueno, ya les dije, ya vimos lo del laboratorio para que ya lo completen, vimos las notas, hablamos del problema que he tenido para sus dos videos. Creo que ya todo está dicho. Bueno, rápidamente, vamos a mirar aquí para, este no es. Profe, ese laboratorio no se presenta en los grupos, ¿no? Sí, lo que son los laboratorios en los grupos. El del cierre de consolidados era individual. Bueno, aquí John Charles le había hecho la pregunta del 1 o el 2. O cualquiera es lo mismo. Profe, sí, en ese punto, porque con el sentido de las fuentes me confundía. Óigale, pero le voy a decir algo. Digamos que, para que tengan en cuenta aquí en adelante, como un método de solución, ustedes pueden llegar a considerar, como son fuentes de corriente, pues método por nodos. Puede ser tal vez un método de solución, digamos, el más adecuado. Entonces, ¿qué pasa acá? En este caso, las resistencias no tienen para nosotros ninguna, no nos están indicando pues la polaridad de las mismas, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden tener en consideración, al inicio pues del análisis, ustedes dicen, bueno, yo voy a considerar que para la resistencia de 20 ohmios la corriente viene en este sentido, que para la de 40 ohmios viene en este sentido, que para esta de 100 ohmios viene en este sentido, que para la de 50 ohmios viene en este sentido, la de 10 ohmios la pueden considerar así, y la de 200 la pueden considerar así. Y con esa consideración hacen todo el análisis, ahí no hay ningún problema. Entonces, si finalmente la decisión es que esto sea una solución por nodos, por el método pues, de análisis de nodos, entonces ustedes saben que acá las incógnitas van a ser voltajes. Entonces yo diría que aquí tengo una incógnita que es el voltaje 1, una incógnita que aquí yo llamaría voltaje 2, una incógnita aquí que yo llamaría voltaje 3 y una incógnita aquí que yo llamaría voltaje 4. Y entonces todo esto que puede ser como mi nodo inferior, que estoy aquí representando o señalando, es donde va a estar mi punto de referencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted llega y dice aquí, este es mi voltaje 1. Usted luego dice acá, entonces, digamos por aquí, este es mi voltaje 2. Ya por aquí usted va a decir, este es mi voltaje 3. Y por aquí digo, este es mi voltaje 4. ¿Sí o no?
Y ya lo que va a hacer luego es entonces, como ya uno encontró, como ya determinamos direcciones de las corrientes que van a pasar por las resistencias, vuelvo a repetir, ustedes ya quedan hasta el final con esas trayectorias para que no haya ningún error. Y entonces, porque miren, por lo menos para la corriente que pasa por la resistencia de 40 ohmios, la corriente sale del nodo donde está el voltaje 1, pero entra al nodo donde está el voltaje 2. Entonces, si para el voltaje 1 la considero saliendo y luego para el voltaje 2 la considero saliendo también, entonces ahí ya empieza a haber error. Entonces, por eso les digo que ya tengo que tener todo eso así hasta que terminamos todo el circuito y sacamos las ecuaciones. Entonces, esa es una independiente pues de las fuentes de corriente como están ya sea entrando o saliendo. Nosotros podemos hacer esa consideración. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos nosotros como ya esto tiene que ser analizado con la ayuda de la ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, en ese caso, pues ustedes van a decir, ah, bueno, perfecto. Entonces, si yo voy a sacar por ejemplo, las ecuaciones para el nodo, para este nodo donde está pues el voltaje 1, entonces lo que yo diría, por ejemplo, es que ¿quiénes entran? Entra 10 amperios, entra la de 10 amperios y las demás salen. Entonces, al salir, yo voy a decir, bueno, sucede que B1 sobre 20 es una corriente. Como está saliendo, entonces yo diría B1 dividido 20, ¿cierto? Más, ¿dónde está el más? Más, la otra que sale, miren ustedes que la otra que sale, yo puedo decir que como va en la dirección de B1 a B2, entonces puedo tomar a B1 como si fuera un voltaje de mayor potencial. Entonces abro aquí, yo digo B1, sí, B1 menos B2, que digamos allí el voltaje, dividido, para que me quede como corriente, dividido 40. No hay más ecuaciones allí, entonces por lo menos ahí tendríamos yo las ecuaciones para ese primer nodo. Y para el segundo nodo es lo mismo, y el tercer nodo es lo mismo, y el cuarto nodo es igual. Entonces, ya luego lo que ustedes hacen es organizar esas ecuaciones para que les queden pues ya con el coeficiente respectivo. Y así lo hacíamos para todos, para nodos, para cada una de ellas. Lo que se pone acá es lo mismo que se hace para el segundo punto, la misma cosa. Obviamente que de pronto alguien dirá, ah, pero hacer todo eso para solamente sacar el voltaje de su P. Por eso les digo, es una manera. Lo que pasa es que es una manera, pues, que puede ser para nosotros, no sé si decirlo más sencilla, porque si usted lo va a buscar de otra manera, entonces ya usted tiene que ponerse a mirar con qué puede de pronto en un momento dado, no voy a decir suprimir, sino que uno puede, pues, como, bueno, hallar un equivalente allí. Pero créanme que de todos los métodos de solución, ese puede ser el más adecuado. La otra podría ser en un momento dado utilizar el del laboratorio de superposición, porque acá tenemos una ventaja, que como todas son fuentes de corriente, entonces usted va a trabajar, eso sí, le toca hacer como 1, 2, 3, 4 análisis, pero tiene una ventaja en el sentido de que cuando elimina las fuentes de corriente, esas ramas no van a estar presentes, entonces eso puede ser que el circuito se simplifique mucho más. Esa es otra posibilidad. Lo que pasa es que sí le toca hacer cuatro pues, operaciones, pero puede ser una posibilidad y ya ustedes ahí lo determinan. Entonces, ahí les doy opciones, ¿no? Es eso, ¿ya? Para que pues lo tengan en cuenta. Y lo mismo ocurre, permítame, yo voy bajando por acá. Lo mismo ocurre para este, pero yo reduzco un poquito para poderlo ver todo. Lo mismo ocurre para este. Si yo considero el método de nodos como de primer caso, entonces ustedes llegan y bueno, aquí hablo de un voltaje 1, aquí hablo de un voltaje 2 y aquí hablo de un voltaje 3. Todo eso. Listo.
Y entonces ese sale incluso hasta más rápido que el anterior. Entonces ya con eso, si yo digo aquí B1. Pero venga, profe. Dígame. Ese B1, la suma del primer nodo, ¿añadimos el 3 o la dejamos con la última de 7? Ya le voy a decir. Allí, póngale cuidado que por lo menos para ese 1, la rama que está aquí donde pasa la corriente 3, hace parte de él. Entonces, cuando voy a sacar las ecuaciones, ¿qué nos falta aquí antes de sacar esas ecuaciones? No hace falta determinar qué dirección le vamos a dar a las corrientes de la resistencia. Entonces, yo tengo una tendencia que por lo regular siempre las que están así como horizontales, las sitúo así. Estas que están conectadas al punto de referencia, las trazo así, mientras el ejercicio no me diga lo contrario. Esta la trazo así. Y en esta voy a asumir que viene así. Puedo escoger la otra dirección, no importa, pero pues por lo menos yo digo, la voy a analizar así. Entonces, si voy a sacar las ecuaciones para el primer caso, para donde está B1, ¿quién entra? Entonces está entrando, póngale cuidado, está entrando 8 amperios, está entrando 4 amperios también, entonces... Menos 4 amperios, que ahí se resta. Yo en la forma que yo lo hago, lo anoto sumando, porque como las dos entran, entonces estoy considerando las que entran y luego las que salen pues con la LSK. De ahí entraría 4 amperios, pero póngale cuidado que está saliendo justo están saliendo las corrientes que circulan por las resistencias de 3 ohmios. Entonces yo voy a decir igual a las que salen. Entonces, por ejemplo, para la corriente, para la resistencia de 3 ohmios que está en paralelo con la fuente de corriente de 4 amperios, entonces en este caso voy a decir que eso me queda así, me queda B1 menos B2 dividido 3, y esa es la corriente que sale ahí. Y la otra que sale, le digo en este caso más, entonces tengo que esa otra resistencia de 3 ohmios está entre B1 y está entre B3. Entonces abro aquí paréntesis y digo B1 menos B3 y entonces lo divido entre 3. Y como no hay más corrientes que entren y salgan de ese nodo, ya quedaron todas allí. Allí terminaría esa ecuación y ya luego organizarla como yo les decía, pues, para que nos quede más claro. Y así saco yo las ecuaciones para este nodo B2, donde está pues el voltaje 2, y luego para donde está el voltaje 3. Y de esa forma ya nosotros podemos proceder y finalmente pues logramos lo que nos está pidiendo aquí. Una preguntita. Dígame. Si quisiéramos hacer ese por superposición, ¿cómo sería con la fuente de 8 amperios? La fuente de 8 amperios, si por ejemplo esa fuente, venga, yo borro todo esto acá. Si usted lo va a hacer por superposición y la fuente de 8 amperios, bueno, aquí tenemos la ventaja que tenemos, bueno, es como todo, o sea, puede ser que un método sea más rápido que otro, pero si fuera por superposición, con la fuente de 8 amperios, ¿qué va a pasar? Si ella va a ser la que voy a tener en cuenta para el análisis, ella va a quedar así tal cual. Entonces, ya sabemos nosotros de que en este momento estas sí se abren, esto no está, y estas se abren. Entonces, quiere decir que por lo menos esta parte de aquí no entra en el circuito y ni esta tampoco. No me olvido de esa rama allí. Entonces la de 8 amperios queda tal cual como está. Y entonces aquí desde luego tendría la resistencia de 3 ohmios. Tendría la de 5. Esta de 7 ohmios, pues yo la podría llegar a colocar incluso aquí donde tengo la fuente de 5 amperios, pues yo no la quiero ver allá tan lejos. Y me quedaría un circuito... pues un circuito mixto, pero de todas maneras estaba mirando que ninguna resistencia se me podría a mí pues
reducirla, porque la de 7 ohmios no va a estar no va a estar ni en paralelo con la de 5, ni mucho menos en serie con la de 1 ohmio. Pero de todas maneras sí se puede analizar, o sea, usted pueden llegar a considerar en ese caso, dadas las circunstancias que no podemos reducir ninguna resistencia, lo que podríamos hacer es que ustedes consideren un análisis de mallas allí. Pueden hacer por mallas y entonces el análisis sale rápido. Ahora, en el caso de que de pronto nosotros digamos que vamos a trabajar con la fuente de 4 amperios, entonces esta de 8 amperios, pues esto aquí se abre, entonces toda esta parte no va a estar, ¿cierto? Voy a trabajar con esta, aquí vuelve a pasar lo mismo de ahora, esta pues no entra en circulación. Esta fuente de, esta resistencia de 7 ohmios pues quedaría aquí. Y entonces, ¿qué pasa acá? A ver, de todas maneras, en la forma en que queda el circuito, es lo mismo del caso anterior, solamente que ya tengo la fuente de 4 amperios, entonces de pronto puedo tener en cuenta, por decirlo así, una mallita aquí, la otra malla aquí y la otra que quedaría aquí, considerando pues que esta la puse acá, que la puse aquí en lugar de la fuente de 5. Dime. La malla donde está la de 3 y la de 5 amperios, ¿esa ahí también queda como, la sumamos en paralelo o es como el circuito queda abierto? Ya esa, no, es decir, esta, nos olvidamos de esta rama de aquí, ¿cierto? Donde está la fuente de corriente de 5. Entonces, cuando yo digo que puedo considerar la mallita, es, asumamos que yo digo, es todo esto, pues si no voy a mover esta de 7. Entonces, cuando tú vas a sacar ahí las ecuaciones, entonces esta sería, digamos, corriente de malla 1, corriente de malla 2, corriente de malla 3. Entonces la ecuación, si llegara a ser así, te va a quedar, por decir algo, 5 y 3, más, por ejemplo, 1, en este caso por I3, menos I2, ¿cierto? ¿Y eso no quedaría como un sistema 5×5? ¿De qué? No, porque solamente estamos hablando de tres corrientes de malla, I1, I2 y 3. No nos queda tan amplio. Okay. Y luego la otra que nos falta que sería más 7 por I3. Y lo igualo a 0. Podría quedar así. Ah, pero ojo que... Ah, no, sí está bien. Para esa malla podría ser así, sino que iba a decir algo. Miren ustedes que si yo lo considerara así por mallas, ojo con algo acá, ¿no? Como ahí tengo una fuente de corriente, mire que por lo menos así como está pues preconcebido, nosotros diríamos que la corriente de malla 2 menos, ¿por qué digo la de 2? Porque la corriente de malla 2 va en la dirección de la de 4 amperios, de corriente de malla 2 menos corriente de malla 1, entonces va a ser igual a 4 amperios. ¿Sí lo ven? Ahí tenemos, ahí ya por lo menos uno puede sacar eso, porque en efecto aquí se observa que esta corriente de malla 2 va en la dirección de esta, entonces uno ya la puede sacar. Podemos tener eso así. Entonces son posibilidades, solamente mirar cómo nos quedan los circuitos y uno puede hacer esa consideración. Bueno, chicos, no sé si hay algo más o si nos fuimos de largo, eso está muy bien, estábamos motivados. Profe, ¿cómo podemos medir nodos en multisim? No es medir nodos, lo que pasa es que cuando ya tú tienes ahí el circuito, tú haces tu circuito, veré yo un paso aquí. Estamos viendo el profe, una preguntita ahí cortica. El taller de laboratorio queda para dentro de 8 días, ¿no? ¿El taller de laboratorio qué? El de hoy. Sí, ustedes siempre tienen una semana para entregarlo, claro. Listo. Lo pueden entregar el domingo y todo, pero siempre les doy una semana
como máximo, pero a veces se convierte como mínimo. Ante la pregunta que me estaba haciendo el compañero, permítame, yo trabajo sobre este mismo circuito, y entonces, ahí lo están viendo, ¿cierto? El circuito. Sí. Bueno, entonces Señor. voy a borrar, a quitar rápidamente esto para darle aquí. Entonces, para hacer por lo menos, a ver, miren, yo tengo ese circuito. Entonces, asumamos que en un momento dado, pues alguien dice, vea, yo aquí, yo voy a decir que acá tengo, entonces, bueno, sí, aquí ya. Menos mal que aquí tengo esta ayuda. Yo voy a decir que de pronto aquí digo, aquí tengo voltaje 1, un ejemplo, y alguien dice, y aquí tengo voltaje 2, ¿cierto? Como el voltaje de nodo 1 y el voltaje de nodo 2. Eso se puede presentar. Entonces, ante eso, es sencillo. El voltaje 1 es el voltaje que en definitiva se cae en la resistencia 2 en ese caso. Y el voltaje 2, pues si uno lo mira con detalle, es el voltaje que se cae en la resistencia 4, ¿cierto? Ahora, supongamos pues que alguien no lo ve así. Alguien dice, no, el voltaje 1 es de ese punto a tierra, pues que también es válido, ¿no? Finalmente, cuando uno determina esos voltajes de nodos, pues son las caídas de voltaje de ese punto con relación a tierra. Entonces, el punto es que en mi circuito, al tenerlo así, pues yo digo, bueno, aquí tengo mi punto pues positivo para medirlo con el multímetro, y el negativo lo mando directamente a tierra. Lo que pasa es que en el fondo sigue siendo el mismo voltaje en la resistencia 2. De hecho, si aquí lo simulamos, ahí se van a dar cuenta ustedes que me vuelve a dar 7,798 voltios, porque como ya les estoy diciendo, viene siendo el voltaje en la resistencia 2. Ahora, supongamos pues ante eso que alguien dijo, bueno, no, bueno, ok, el profesor dijo eso, ya le entiendo aquí, pero entonces alguien dice, un ejemplo, no, pero sucede que yo quiero mirar qué pasa si yo considero que aquí justo tengo, por decir algo, un voltaje cero, lo estamos llamando así, o sea, un voltaje cero justo aquí, ¿cierto? Entonces, pues el punto es que así como está, el voltaje cero, ¿qué va a ser para nosotros? Pues por la forma del circuito, desde luego es el voltaje de la fuente, ¿no? De la fuente en este caso de 12 voltios, pero asumamos que lo quiere ver. Entonces, pone el punto positivo ahí para medir y tierra la manda acá. Entonces, me tiene que dar 12 voltios porque es el voltaje que estoy viendo ahí, ¿cierto? Entonces, la persona vuelve, lo simula, y mire que, como le estoy diciendo, pues le da los 12 voltios, porque es justo el voltaje que se está viendo ahí. Pero lo que quiero darles a entender es que ustedes, por lo menos esos circuitos que yo les puse la semana pasada, si usted lo quiere ver así como les dije, pues por nodos, si quiere determinar esos voltajes allí en los noditos que les mostré, lo puede hacer así, lo implementa y sencillamente entonces coloca el multímetro justo ahí donde está el punto de conexión versus con referencia a tierra. Y ahí le va a dar el voltaje de 1, el voltaje de 2, el voltaje... Si quiere lo podemos mirar en 8 días porque pues ya no alcanzamos y no los quiero pues retrasar más. Pero en 8 días que yo ya explique el circuito pues que nos corresponda. Una pregunta, ¿ustedes ya vieron el tema de condensadores o todavía no lo han visto en la clase teórica? No, profe, todavía no. Ah, bueno, ok, gracias. Entonces, apenas vamos a empezar la próxima semana. Ah, bueno, perfecto. Entonces, sucede que en 8 días, si quieren, podemos, ese punto, es decir, yo explico el circuito que nos corresponda y entonces en el tiempo que nos quede ya les termino de mostrar más esto que estoy explicando acá. Igual lo pueden hacer, pero pues me comprometo en ampliárselos para que ya les quede mayor claridad. Pero es lo mismo que estoy haciendo aquí. Se van a dar cuenta que
que no tiene pues realmente un punto de diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Si uno llega a hacer el análisis del circuito por nodos, donde yo voy a obtener voltajes, quiere decir entonces que cuando yo hago mi análisis teórico, lo que me dio el multisim tendría que corresponder con lo que estoy viendo en mi análisis teórico. Entonces, se convierte en una forma muy interesante de estudiar para uno lograr afianzar métodos de solución. Eso uno lo puede hacer como cuando uno está estudiando y demás. ¿Listo, compañeros? Profe, una cosita. Lo que pasa es que ya hablé con el compañero Duque ahí por WhatsApp. Él dice que el laboratorio 7, como el correo él tuvo un problema, lo envió desde el correo de la novia. Entonces no sé si de pronto pide usted un correo pues con nombre de mujer. Pero bueno, lo envió, porque por lo menos si fue hasta el día a mitad de semana no me había llegado nada. No. Entonces en este momentico ya lo volvió a enviar, entonces ya no sé si usted revisa mañana. Sí, que lo vuelvo. No, mañana estoy todo el día en clase, pero que yo ya lo reviso la próxima semana. Listo, profe. Listo, muy bien. Profe, una preguntita. Escucho. Con respecto a las notas, ¿usted cómo va a tomar los porcentajes o cómo se va a promediar? Yo dije hace 8 días que todo se va a promediar el 90%. Todo lo voy a promediar para el consolidado 2 y el consolidado 3. O sea, en el consolidado 2 tengo 5 notas, la asistencia queda 10% y lo demás se promedia. ¿Listo? Listo. Bueno, gracias. Todo lo demás va a ser el 90%. O sea que cuando usted va a ver en la plataforma que le aparece 50 y 40, sigamos, usted sacó en el 90% 4.5, y le va a aparecer en el 50 4.5 y en el 40 4.5. Listo, gracias, profe. Eso es, bueno. Listo, gracias. Listo, mijo, muy bien. Entonces, ahí quedamos, ¿listo? Yo creo que ya podemos despedirnos, me imagino yo. Muy bien, entonces, apreciados estudiantes, veo que todos han seguido juiciosos. Pues hoy fue una jornada muy buena, muy productiva, creo que en 8 días será así. Entonces ya sabemos lo que vamos a hacer en 8 días después de hablar de lo que tengamos pues para análisis. Entonces, no siendo más, me despido. Que tengan una feliz noche. Gracias, no olviden los pendientes. Hasta luego, profe. Se me cuidan, que estén muy bien. Adiós, adiós. Descansen. Gracias, profe. Chao. Chao, Listo, chao. profe, que descanse, que esté muy bien. Lo mismo, mío. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Adiós. Bacana la biblioteca, profe. Sí, quedó bonita, ¿cierto? Valentina, vamos a jugar parchís. Sí, hágale. Mándemelo. Tiene que limpiarla, profe, ¿o yo? Claro que sí. Bueno, chao. Chao.